nos vais a hablar hoy del impacto especializado en hospitalización domiciliaria. Ha sido un tema recurrente a lo largo del día. Hemos hablado de innovación abierta, nos vas a contar el modelo de vuestra empresa. Tenemos con nosotros a Jaime García Prieto, CEO y fundador, así que todo tuyo. ¿Qué somos? Somos una empresa de logística sanitaria. Hemos creado en los últimos años una planta hospitalaria con capacidad para gestionar de manera descentralizada 45 pacientes diarios. Ofrecemos servicios que van desde puntuales o necesidades puntuales de los pacientes hasta continuadas, llegando a gestión de paciente terminal de manera continuada en el domicilio. Combinamos un componente virtual, como muchas de las empresas que se ha visto, y de las necesidades y lo que se está haciendo actualmente, pero nosotros reforzamos esa planta virtual con una presencialidad. Tenemos un equipo in-house de profesionales sanitarios, que van desde médico, enfermería, técnicos auxiliares de enfermería y demás, para hacer posible que las necesidades del paciente se cubran cuando la consulta telemática ha dicho que requieren algún procedimiento en ese momento. Combinamos y confeccionamos la planta hospitalaria o la habitación del hospital con partners en horas, o sea, podemos ser capaces de montarte una habitación del hospital en el domicilio en horas, en el mismo día, y tenemos acceso a pruebas de diagnóstico 24/7. Nosotros trabajamos en colaboración con médicos prescriptores, somos actualmente un modelo B2B2C que nos deriva a pacientes y en colaboración continuada estamos gestionando las necesidades de sus pacientes, siempre garantizándole continuidad asistencial, que es un poco la premisa en la que nosotros trabajamos y nos movemos. Somos un equipo multidisciplinar con 55 profesionales sanitarios y hasta pues lo que veis aquí, que está conformando el call center, el equipo de operaciones y de tecnología. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nosotros hacemos esto? Pues básicamente se ha hablado, el aumento insostenible del coste sociosanitario. Nosotros trabajamos particularmente en reducir el coste de hospitalización. Somos conscientes y creyentes que la única manera de reducirlo es sacando al paciente estable. Los hospitales tienen una cantidad importante de pacientes que pudieran estar en su domicilio siempre y cuando se les garantizara la continuidad asistencial y todos los recursos que en el hospital tienen. Y pretendemos y esperamos que en el futuro los hospitales sean más centros de intervencionismo que de asistencia. Esto se ha visto en los últimos años que es mejor, más económico y más barato, o sea, más económico y más confortable para la familia y pacientes, y es una tendencia que se espera que en los próximos años la hospitalización domiciliaria, combinando tanto la pata virtual como la presencial, que cubra el 20 hasta 30% de las camas. El problema reside en cómo escalamos esto. Está muy bien tener 30 camas, 40 camas en una planta hospitalera, pero ¿cómo hacemos posible que le brindemos al sistema de salud tener miles de camas hospitalizadas en domicilio? Esto presenta unos retos que son garantía de continuidad asistencial, cómo hacemos posible que el hospital le merezca la pena sacar a ese paciente, porque el coste-eficiencia de estos recursos que él utiliza y su cama, cómo la va a cubrir y con qué paciente la va a cubrir, y cómo le brindamos al médico la capacidad y la posibilidad de que reaccionemos rápido. Por suerte para todos, para la sociedad, las memorias, lo que se registra en las memorias, la actividad que presentan las memorias hospitalarias, en la mayoría de los casos se puede trasladar al domicilio. La mayoría de la actividad del hospital reside en la planta hospitalaria, y lo más importante, y hace que podamos conseguirlo y que podamos resolver estos tres retos, es que la mayoría de los recursos que se utilizan en la mayoría de los pacientes estables son los mismos. Cogiendo lo que ha hecho y replicando los modelos de gestión logística de las empresas como Amazon y como Glovo, que han hecho las Dark Kitchen o Uber o las Black Stores, nosotros presentamos y hemos modelado un modelo de gestión descentralizada de la planta, que básicamente es acercar aquellos recursos que los hospitales usan en la mayoría de los pacientes muy cerca de sus pacientes. De esa manera, con unos centros logísticos, con un control de enfermería muy cerca de los pacientes, podríamos gestionar estos pacientes de manera descentralizada, asegurando estas tres cosas: garantía, tiempo de reacción cortos y unos unit economics eficientes para los hospitales. Hemos desarrollado una plataforma en la que hacemos posible que médico, paciente y profesional sanitario que ejecuta aquellos procedimientos que han sido prescritos se realicen en un entorno controlado, con una monitorización en tiempo real y en una situación estandarizada y regulada.
Hemos sido capaces de entrar en 3.000 casas, hemos gestionado en estos años más de 40.000 actividades que tenemos registradas, quién ha ido, cómo, cuándo y por qué, y tenemos la confianza de más de 250 médicos en Madrid. Esto se traduce en un impacto no solo en las familias, que estamos hablando de más de 16.000 personas que han podido convivir con la enfermedad de un familiar de manera más sencilla, pero sobre todo el ahorro de horas de hospitalización que podemos ofrecer al sistema sanitario. Nosotros pensamos que estas 270.000 horas de presencialidad y más de 500.000 de horas de hospitalización domiciliaria se traducen en aproximadamente 20-25 millones de ahorro en el sistema. Y es por lo que estamos aquí. Pues es este programa que estamos lanzando, que lanzamos hace unos meses y que presentamos hoy aquí, que es Galenia for Hospitals. La realidad es que somos una empresa social de impacto y tener 45 pacientes está muy bien, pero como he dicho, tenemos la obligación, yo creo, y la responsabilidad de escalar, y para eso necesitamos hospitales y es lo que buscamos hoy aquí. Nosotros estamos en búsqueda de hospitales que tengan como foco o interés en hacer una planta hospitalaria descentralizada en la que podamos establecer acuerdos bien capacitando con nuestros módulos de capacitación o bien haciendo una alianza estratégica que permita escalar esta gestión asistencial. El modelo es básicamente buscar un caso clínico sobre el que preparar un programa asistencial que tenga un precio paciente día que la hipótesis de partida tenga sentido para el hospital, sobre el que iterar como cualquier proyecto de investigación, hacer un piloto, un proof of concept, implementarlo, puede pasar por favor, y escalar no solo, y ya la última, no solo escalar el número de pacientes con el tiempo, sino que podamos de manera transversal estos recursos que estamos usando para una tipología de paciente, saltarla a otras tipologías de paciente. Y ya la última slide, por favor. En definitiva, lo que queremos, buscamos y creemos que debemos hacer como empresa social que somos y con la experiencia adquirida es hacer posible, en colaboración con otras empresas, partners y sobre todo con los hospitales, que el paciente esté asistido y tratado en el lugar adecuado, para que no solo ellos y sus familiares se beneficien, sino que los hospitales pues, puedan ejecutar y realizar más intervenciones porque están liberando camas y usar sus recursos de manera más eficiente y por tanto la sociedad resuelva este problema del que hemos hablado, que es el aumento del coste sociosanitario. Y la última ya, soy Jaime García Prieto, soy el CEO y fundador de Galeneo, este es mi mail, bueno, tenéis mi LinkedIn, yo vengo de ciencia, luego fui consultor y ahora estoy en esta nueva aventura que esperamos y que lleguemos muy lejos y que podamos aportar valor a estas tres patas, paciente, hospital y sociedad. Muchas gracias. Jaime, enhorabuena. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva tu proyecto? Ha ido pivotando. Empezamos en 2021 y hemos ido pivotando. Pasamos por empresas de servicios, luego Globo de la Salud y ahora estamos centrados en de verdad donde reside el problema, que es la hospitalización y la garantía de continuidad. Y antes de escuchar las palabras de don Miguel, preguntas, dudas, cuestiones, como todos lo explican también y estáis tan tímidos, a lo mejor no hay ninguna. Allí hay una, sí. Pues venga. Sí, pasamos el micro. Depende mucho. Ahora mismo somos patient agnostic. O sea, ahora mismo tenemos eso desde un posoperatorio 3-4 días hasta un paciente crónico. Hemos hablado antes de ictus. Tenemos mucho paciente con ictus que al final se han montado un poco con una patología ya muy avanzada y pluripatológica que algunos pacientes llevan 2 años con nosotros. Sí. Hola. Sí, yo tengo una pregunta, realmente son dos. Una con respecto a la última línea de servicio que habéis comentado, ¿no? De estar adheridos a un hospital y pues montar esta planta, ¿no? Que les dé servicio. Quería entender muy bien cuál es el beneficio para el hospital. Y mi segunda pregunta es si necesariamente tiene que estar anexa a un hospital o podría ser un edificio totalmente separado del hospital donde vosotros implementéis ese servicio. Empiezo por la segunda. La idea es que no estemos cerca del hospital. La idea es recibir de manera telemática una solicitud. Nosotros nos ponemos en contacto con la familia o con el paciente o visitamos el paciente en el hospital y preparamos y acondicionamos el hogar con todos los componentes para cuando se le dé, no de alta porque sigue hospitalizado, pero cuando se ingrese en la planta descentralizada, ¿no?
que no planta virtual. Y luego, ¿cuál ha sido la primera pregunta? Perdona. No, ¿Ahora? El último servicio, ¿cuál es el impacto para el hospital? Sí. Pues nosotros tenemos la visión de que un hospital en 2035, 2040, no sé, los tiempos ya veremos, se va a centrar y debería centrarse en hacer intervencionismo. O sea, es que fueran torres de intervencionismo, porque la hospitalización del paciente estable que ocupa, el paciente ambulatorio estable ocupa el 70%, 80% de la actividad del hospital, saquemos esos pacientes fuera, entonces serán situaciones donde el hospital esté realizando intervencionismo. Pero una pregunta, ¿esa planta descentralizada, sí, o sea, a los efectos es como un hospital, ¿no? Que está separado por lo que vamos es el domicilio del paciente. Siempre es el domicilio, ¿no? Siempre es el domicilio del paciente. Son camas en el domicilio del paciente. Beneficio para el hospital es que el coste de hospitalización, nosotros no tenemos todavía suficiente, aunque tengamos mucho volumen, no es suficiente como para tener métricas, por eso queremos estos proyectos piloto, en el que podamos ofrecer y entender cuánto le estamos reduciendo al hospital. Y cuando tengamos estos datos, el hospital no va a, o sea, básicamente lo que va a decir es, bueno, saco a estos pacientes donde estoy ahorrando un 50 o 40% y en estas camas las utilizo para pacientes que de verdad lo necesitan. Isa, sí. Otra pregunta, Isa. ¿Para pacientes terminales? Para pacientes terminales es algo de lo que más orgullosos estamos. Hacemos paliativos integrales con cama hidráulica, oxigenoterapia, aspiradores, enfermería 24 horas, presencial diaria, a demanda. Esto yo creo que es una cosa donde como empresa tenemos un objetivo, es muy intenso operativamente cuando entra un paciente, porque el cuidado paliativo oncológico, bueno, son meses, pero el tratamiento paliativo, que ya estamos en la casa y son la fase terminal, ahí es donde es operativamente muy, muy intenso. Es de lo que más orgullosos estamos, la verdad. Hemos hecho 70 y tantos y de hecho tenemos muy, muy buen feedback por parte de las familias y gracias. Enhorabuena, sí. Estaba pensando en si habéis tenido en cuenta en la reducción de costes a lo que es el sistema sanitario, también la reducción de infecciones que se producen por hospitalizaciones o por estancias largas en un hospital, que supone también el sacar al paciente y que ese paciente esté en su domicilio en vez de esté expuesto a estas infecciones que además son muy resistentes, bla, bla, bla. Cuando decimos que es mejor, más económico y más confortable, el mejor quiere decir que se reduce la mortalidad, se reduce el riesgo de infección nosocomial. O sea que realmente hay datos, estamos hablando de Johns Hopkins, de datos de hace 30 años ya registrados con este contexto en el que la hospitalización domiciliaria mejora el outcome del paciente, el pronóstico. Pues lo dicho, otro aplausazo para Javier y todo el equipo. Muchas gracias. Enhorabuena.